escuchar la palabra del Señor. Hoy tenemos el privilegio de que el pastor Darwin Guzmán, director de la Escuela de Entrenamiento Misionero ESENMI de la Unión Misionera Evangélica Colombiana, esté con nosotros. Hace rato lo estaba invitando, pero estaba un poquito muy ocupado. Pastor Darwin, vienes con tu esposa para, de una vez que la conozcamos, está con su esposa Lisette, vino con sus dos hijos, están recientes empacaditos de otro bebé, mire qué belleza. Después de hablar con ellos, ya ellos se presentarán, en fin, listo, y ya quedamos para predicar. Si quiere colocarse de pie, póngase de pie, levante sus manos hacia acá, por favor. Padre, gracias por la vida de esta hermosa pareja. Gracias por el ministerio nacional que les has entregado. Gracias por la pasión que has puesto en ellos por las almas. Gracias por este desafío de preparar liderazgo en la Iglesia Nacional, para que otros se apasionen con lo que a ellos apasiona, la gente, las personas, el entrenamiento para que otros puedan ir. Gracias por sus hermosos hijos, gracias por la iglesia y en Restrepo, gracias por todo lo que estás haciendo en ellos y a través de ellos. Los cubrimos con tu sangre, declaramos victoria y bendición en ellos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Buenos días, Dios les bendiga. Póngase cómodo, cómoda. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este tiempo. De verdad que Sevilla es de esos lugares que uno disfruta, que el clima como que lo atrapa a uno. Y les decía que estar en Sevilla es una bendición, pero venir a la iglesia es el doble de bendición. Cada vez que yo vengo, veo algo diferente, cada vez están más lindas. Yo y que los veo a ustedes, digo, no, Señor bendito. Ya ahora entiendo por qué la gente se empeña tanto. De verdad que es para nosotros un placer, una bendición enorme poder compartir este tiempo con ustedes. Como lo dijo el pastor, pues con mi esposa pastoreamos la iglesia UMEC en Restrepo Valle. Y bueno, nos pegamos este viajecito porque queremos disfrutar de lo que el Señor nos ha permitido, y es conocerlo a través de su palabra y poderlo adorar a través de todas las canciones, de la ofrenda, de lo que damos, pero también cuando tenemos dispuesto el corazón. Amén. Así que yo invito a que allí donde está, cierre sus ojos un momentico, levante su mano derecha allí y dígale al Señor: yo creo, Señor, que tú estás aquí conmigo, que tu palabra es la revelación tuya para mí. Guíame, direccióname, confróntame, háblame y sé el único honrado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, esta linda mañana quiero que entonces podamos seguir aprendiendo en este lema que el Señor ha puesto en el corazón del pastor Juan Carlos, y es de uno más para el reino. A ver, ¿cuántos están pensando, soñando, ganando uno más para el reino? Amén. Si usted quiere eso en su corazón, pero eso es lo más importante, que primero usted quiere. El Señor no lo va a obligar a usted a hacer nada que no quiere, ¿sí? Es como hay gente que a veces me pregunta, bueno, es que amar a Dios es como tan difícil, pero yo sé que Él nos manda a amarlo. ¿Sabe? Amar no es algo que uno manda, es algo que uno espera que se haga por voluntad propia. ¿No lo cree? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si alguien que usted tiene al lado le dice a usted: no, es que usted me tiene que amar? Entonces, ¿se amaría usted? Como ya me dijo que lo amara, entonces ahora sí lo amo. No, es algo que se gana, es algo que se disfruta, es algo que toma tiempo, es algo en lo cual pues se requieren experiencias, ¿verdad? Tratos, gustos, pero también disgustos. Y en todo eso aprendemos a amar, ¿cierto que sí? Y estoy seguro que Dios nos mostró eso a través de Jesucristo. Nos dijo: yo quiero, los voy a amar y los voy a salvar. Así que usted y yo estamos con la total libertad de amarlo o no.
pero le recomiendo una cosa: ámelo con todo su corazón y no se va a arrepentir de eso. El que ama al Señor será bendecido, el que ama al Señor y lo sigue y lo busca será prosperado. El que ama y busca al Señor y lo persigue con pasión es una persona que no será avergonzada. No es una persona fuera de dificultades, pero es una persona que tendrá la victoria en medio de ellas. Amén. ¿Lo cree así? Amén. Entonces, cuando pensamos en este tipo de cosas de amar al Señor, ganar a otros por amor al Señor, hablar de ese amor tan grande que le tenemos al Señor, pues indiscutiblemente está la necesidad de que nosotros seamos ese reflejo del amor de Dios, primero en nuestros lugares más cómodos o más amenos, como lo es nuestra casa, como lo es con nuestra familia. ¿Sí? La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo: el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Libro de Hechos, capítulo 2. Y usted puede encontrar allí todo lo que, capítulo 1, todo lo que el Señor estaba diciéndole a ellos, y cuando hablaba de esto les estaba mostrando que había una parte local de la cual hablar, pero que no se iban a conformar allí, sino que iban a extenderse, que era un deseo y una intención del corazón de Dios mostrarse y revelarse a todo mundo. Pero a veces ese todo mundo es el que más nos gusta. Sí, yo quiero ir a las naciones, yo quiero ir, bueno, así sea mi propio país, pero donde sea hablar al Señor, que otros conozcan. Eso es bonito, eso es importante, porque la Biblia enseña. Pero sabe, el Señor dijo: empiecen en Jerusalén, y era: no pierdan de vista lo que es de ustedes, los que están con ustedes, a quienes aman con todo el corazón. Cuando pensamos en eso, en el tema de la familia, quiero que usted y yo podamos recordar una historia hermosa que tiene la Biblia, como muchas que tiene, en el libro de Nehemías capítulo 4. Quiero que usted vaya allí corriendo en su Biblia, o allí si tiene en su dispositivo quizás, Nehemías capítulo 4. Y vamos a leer unos apartes de esta historia, y vamos a encontrar eso tan lindo, eso tan importante que se logra cuando usted y yo podemos pensar en familia. Amén. A ver, ¿a quién le gusta aquí pensar en la familia? Amén. Pensar en la familia es ese tema de lo que más me importa, yo quiero lo mejor para ellos. Yo pudiera a veces no tener mucho, pero si ellos lo tienen, eso va a estar bien para mí. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Porque queremos el bienestar de ellos. Pero sabes algo en lo cual tenemos que vivir intencionalmente. Nehemías capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Y luego saltamos al 13 y al 14. ¿Está bien? Amén. Nehemías capítulo 4, 8 al 9 y versículos del 13 al 14. Leemos la palabra del Señor con la dirección de su Espíritu Santo. Amén. Le dice así: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Leemos 8, 9 y luego 13 y 14. Amén. Estaban allí conmigo, ¿cierto? Amén. Ok. Por allí la hermana también nos está ayudando a tratar de ponerle en la pantalla. Cuando yo veo esta historia, voy a ponerle, si quizás no conoce la historia, le voy a poner un poquito en contexto. ¿Sí? El pueblo de Israel había sido esclavizado, ¿sí? Y la ciudad principal y los muros que cubrían y les daban protección habían sido destruidos por pueblos que venían a gobernarlos. Dios permitió eso
porque el corazón de su pueblo se había ido en pos de otros dioses, porque habían hecho todo lo que a Dios no le agradaba y Dios lo había permitido. Cuando esto pasa, hay un hombre, Nehemías, que tiene en el corazón: yo quiero volver y quiero poder hacer algo por mi gente, por mi pueblo. Y entonces va y se arma de un montononón de personas con las cuales podrían de nuevo empezar a construir el templo, construir las murallas de Jerusalén, y podían ya sentirse de nuevo como, bueno, estamos seguros y bien representados. Para ellos, sus murallas y su templo era la demostración de la presencia y el respaldo de Dios para ellos. En ese momento era así. Recuerda que Jesús no había venido todavía, Dios como hombre, a la tierra. Entonces, para ellos tenían ciertas figuras representativas. ¿Está bien? Entonces, una vez ellos empiezan a hacer todo eso, no falta el que siempre quiere oponerse. ¿Usted no ha visto que siempre que quieren hacer algo bueno, no falta el que quiere oponerse? ¿Cierto que sí? Usted dice: Señor, Dios los bendiga de todos modos. Esta gente, cierto que a uno le quiere hacer sacar el viejo hombre, pero no lo van a poder, ¿verdad? Ya conmigo, ese viejo hombre ya quedó enterrado. Usted es una nueva criatura ahora en Jesús. Todo el que cree en Él, dice la Biblia, ahora todas las cosas viejas fueron pasadas y ahora todo es hecho nuevo. Nuevas criaturas en el Señor, amén. Entonces, contra Nehemías se levantan unos personajes de allí, de otros pueblos cercanos, y empiezan a decir: bueno, vamos a ir en contra de estos porque se están armando, se están preparando, esto no nos está gustando, les está yendo como muy bien, vamos a ir en contra de ellos. Nehemías, Dios permite que él se dé cuenta de los planes de estas personas. Y entonces, ¿qué hace Nehemías? Están construyendo, ellos están levantando allí algunos muros, y entonces hace que todos los que puedan cojan espadas, arcos, flechas, se armen, y les dicen: listo, todos van a tener su arma ahí lista, y la mitad van a trabajar y la otra van a estar pendientes, y si esto está difícil, pues tocamos la trompeta y nos unimos, pero aquí no nos vamos a dejar. Nehemías estaba dispuesto a pelear por lo que Dios le había entregado. Y sabe, cuando Nehemías hace esta invitación a su pueblo, le hace recordar cosas importantes. Y en este tema yo quiero que usted pueda pensar en tres cosas muy importantes que vamos a hablar en el tema de nuestra familia, ¿sí? Y es una necesidad, un conflicto y una motivación. Tres cosas. Y entonces había una necesidad en ellos: levantar los muros para poder sentir que como pueblo podían volver a unirse. El poder levantar esa ciudad significaba que Dios estaba con ellos otra vez. Entonces, por eso para ellos era tan emocionante, y por eso no se pusieron a decir como: no, qué pereza, que a mí no esté Nehemías aquí a montarnos mejor dicho, la pesada para que nosotros, no, estábamos bien así. No, la gente empezó a responder. La Biblia menciona que habían algunos que no se unieron. Usted puede leerlo en el libro de Nehemías. Algunos no se unieron a la labor, pero la mayoría estaban ahí dispuestos porque sabían que significaba que Dios estuviera con ellos, que tenían esperanza otra vez. Y empiezan a tomar valor para construir y aún para pelear. Y entonces esto lo hacen por una necesidad que hay en su corazón. Y el Señor me hablaba a mí a través de esta palabra y me decía: es parte de lo que pasa en los hogares. Una necesidad grande en el corazón de muchas cosas. Entonces, ayúdenme un poquito. ¿Qué tipo de necesidades encontramos en las casas? Menciónenme algunas, ayúdenme. Finanzas. Las finanzas emocionales, las cosas emocionales, ¿verdad? Las relacionales, los afectos, el crecer espiritual, la paz espiritual, la armonía dentro de los hogares, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? El diálogo. Tenemos diferentes necesidades, la salud, ¿cierto? Y son ese tipo de cosas que algunas quizás puedan solucionarse un poco más fácil, algunas tomen tiempo, pero quizás no pueden estorbar tanto, pero hay algunas que definitivamente nos sacan de quicio, como dicen. Hay algunas que realmente nos pueden hacer perder la paciencia, algunas veces perdemos la calma, incluso
algunas veces podemos sentir que perdemos la fe. Sobre todo, alguien mencionaba el tema de la salud. Cuando el tema de la salud es tan fuerte dentro de la casa que se va afectado, es un tema que fácilmente toma nuestra salud, nuestra fe y nos pone a prueba si realmente confiamos o no, ¿verdad? ¿Sabe? Y eso es algo que dentro de nuestros hogares pasa. Es algo que estaba pasando dentro del pueblo del Señor. Todos tenían una necesidad grande de volver a escuchar a Dios, de sentirse aprobados por Él, de que Él de verdad estaba con ellos. Pero muchas de las necesidades hacían que no pudieran actuar bien. Dios designa a Nehemías para que ellos empiecen a encontrar dirección en lo que está pasando. Y la necesidad grande que ellos tenían y que saben dentro de nuestros hogares también se vive es acerca de la protección y la seguridad. Porque ese tipo de cosas nos generan fe o nos aumentan la fe, o a veces podemos sentir que como que antes la estoy perdiendo porque no me siento seguro, porque no estoy tranquilo. La seguridad porque yo quiero sentir que si Dios está conmigo no me va a faltar nada, entonces voy a tener la provisión necesaria, entonces mis hijos van a estar cuidados, que cuando el esposo o los hijos salgan y entren de casa, pues el Señor va a estar ahí con ellos. Pero ¿sabe? Estamos en un mundo en donde esa necesidad empieza a ser tan grande que uno empieza a desconfiar. ¿Y será que sí, que salen? Y a veces uno puede quedarse con incertidumbre, que no le va a pasar nada malo. Entonces, hay unas necesidades grandes, pero hay unas que atacan mucho nuestra fe, ¿sabe? Y es parte de lo que el enemigo quiere hacer, dañar su fe. Porque sabe que ahí empieza a dañar su hogar. Cuando las necesidades empiezan a estorbarnos, cuando las necesidades y la seguridad de salvación, de provisión, de cuidado, quizás pareciera vulnerarse, usted y yo pudiéramos estar en un punto de vulnerabilidad en donde el enemigo quiere dañarnos. Así es. Y él lo hace, porque la Biblia dice que él vino para hurtar, matar y destruir. Él quiere matar su fe. Él no le quiere dejar de nada. Lo bueno es que él puede tener todas las ganas que quiera, pero se va a quedar con las ganas. Así es. Gloria. Amén. ¿Cierto que sí? Amén. A ver, no lo siento tan seguros. Se va a quedar con las ganas de dañarle la fe. Amén. Porque el Señor está con usted. Esa es la única opción que tenemos y la mejor. Es porque el Señor está con nosotros. Pero Él quiere que lo hagamos y usted y yo necesitamos estar atentos a esos movimientos. Yo estoy convencido que el enemigo, por lo que la palabra nos enseña, no se va a ir de nosotros o va a dejar de insistir, al menos por un buen tiempo, no porque usted se encargue de echarlo siempre fuera. Es parte de lo que tenemos que hacer, por la autoridad que tenemos. Pero la Biblia dice que Él se va cuando usted y yo nos sometemos a Dios. Amén. Libro de Santiago, usted lo puede encontrar. Sométanse a Dios. Eso les va a permitir resistir al diablo y Él lo irá de ustedes. Amén. Esa es la manera como usted y yo lo hacemos. Pero en medio de una necesidad, a veces es difícil someterse a Dios. Porque si sentimos que Dios no responde rápido, entonces, no, yo como que le voy a ayudar a Dios un poquito. Es que el Señor yo creo que está un poquito ocupado, yo le entiendo, es que somos tantos. Señor, yo le voy a ayudar un poquito. Si yo voy a tomar una decisión. Porque en medio de la necesidad no es fácil confiar, en medio de la necesidad es difícil pensar, muchas veces. Pero la Biblia siempre nos manda a confiar en el Señor. Nos manda a pensar, a esperar en Él, a confiar en sus promesas. Eso no lo dice porque sea lo más fácil, pero sí lo dice porque es lo más seguro para usted y para mí. Entonces, usted y yo como personas que queremos que la bendición del Señor repose sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, que queremos que sean esa familia que todavía no conoce al Señor pueda convertirse al Evangelio glorioso de Jesucristo. Tenemos que entender que fuimos llamados para ser testigos fieles y eso se logra cuando aprendemos a manejar mejor las necesidades. No le estoy diciendo que es fácil, le estoy diciendo que sí se puede cuando ponemos la mirada en Jesús. Cuando ponemos la confianza en Él. Qué bueno que hoy podamos pensar en todas las necesidades que usted puede tener y decir, Señor, esto está difícil. Papá, esto está duro. Señor, de verdad te estás como demorando un poquito.
pero yo voy a confiar en ti. Porque las necesidades no te dejan ver con claridad muchas veces. Porque las necesidades te pueden nublar la vista y hacer tomar decisiones en las cuales Dios no te ha pedido que lo hagas. Pero sabes, Él está aquí no para condenarte por lo que ya no hiciste de pronto bien. Por la misericordia del Señor y a través de Jesucristo tenemos una oportunidad de acercarnos al Señor y decir: voy a retomar, voy a mirar a Jesús. Soy perdonado y limpio por su sangre preciosa. Amén. Y ahora en medio de mis necesidades voy a confiar en el Señor. Ya conmigo eso, yo voy a confiar en el Señor. Amén. Entonces el pueblo de Israel también tenía esas necesidades. También necesitaban esa seguridad y protección, pero definitivamente usted y yo necesitamos, para aprender a ganar esa familia, para aprender a vivir mejor en esas necesidades, necesitamos empezar a declarar más la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tal si en medio de esas necesidades, en vez de decir: Señor, ¿por qué te demoras tanto? Yo soy de los que creo que sí le podemos preguntar al Señor por qué. A veces nos dicen: no le pregunte al Señor por qué, sino para qué. Yo creo que eso también se escucha bien. Es más como: ¿cuál es tu propósito? Pero creo que el por qué hace parte de un desahogo. Señor, ¿por qué? No entiendo. Pero no dejen que el por qué le dañe la fe. Después de un por qué de gracias. Después de un por qué diga: Señor, no entiendo. No sé por qué, no sé cuál es el motivo, quisiera saberlo, pero gracias. Tú no pierdes el tiempo. Eso no va a dañar tu fe. Estás diciendo: bueno, no entiendo, soy humano y no concibo algunas de esas cosas, pero mi fe no actúa en base a lo natural, sino que veo lo espiritual, lo eterno, en donde sé que está un Dios glorificado pensando en mi bienestar, porque sus pensamientos son más altos que los míos. Amén, ¿lo cree así? Pero usted tiene que declarar eso con fe. ¿Sí? Señor, es que si tu palabra dice: tú mandarás a tus ángeles alrededor de ellos, por favor. Ay, no sé qué va a pasar. Eso suena más como a: lo estoy diciendo, pero no sé si te alcanzan los ángeles, Señor. ¿Sí? ¿Sabe Jesús orando? Cuando intentan defenderlo, llega y vuelve a mirar. Bueno, permítame imaginarlo un poco. Dice: ¿no creen que si yo necesitara defensa, no oraría al Padre y Él enviaría una legión de ángeles para ayudarnos? Estaba hablando primero de una cantidad enorme y segundo, una cantidad enorme para uno solo. Entonces imagínense lo que Dios puede hacer por usted. Necesitamos ir a la palabra en medio de necesidades, pero con fe. Amén. Si usted quiere ganar a su familia, si usted quiere que ellos se llenen de fe, no lo va a lograr cuando usted coge su Biblia y le dice: vea, es que la palabra dice esto, sino cuando usted la invoca y en medio de las necesidades muestra su fe en Jesús. Ellos van a querer imitar esa fe. ¿Sí? No es cuando usted coge el libro y quiere de pronto a que la aprendan a golpetazos. Pero es que usted tiene que entender que la palabra, no por pegarle con la Biblia va a ser más santo, ¿verdad? ¿Sí? Nunca para acusarlo. Porque si fuera así, entonces Jesús hubiera venido con una super vara a decirnos: pues usted lo hizo y así. La Biblia dice: y que Él vino a salvar a lo que se había perdido. Cuando podía condenarnos, porque era el único con autoridad de hacerlo, vino a salvar. Vino a salvar lo que se había perdido. Usted y yo necesitamos entender que nuestra familia no se va a salvar por la acusación, por la dureza y la quizás santidad que yo refleje al hablarles más duro o acusarlos más fuerte. Porque saben, si quizás Jesús llegara a su casa a tratar de salvar a su familia, no lo haría como usted lo está haciendo. Y si Él no lo hace de esa manera, ¿por qué nosotros sí? Pero a veces las necesidades hacen que surja ese tipo de cosas, como dureza, y como que quizás no, vamos a querer todo, vamos a orar. Sí, hay que invitar a orar. Eso es lindo, es importante, eso no tiene negocio. Pero ¿sabe? Esa fe que les vamos a infundir a nuestra familia se logra cuando aún en medio de las necesidades nos ven llorar, pero nos ven confiar. Amén. Nos ven preocuparnos, pero nos ven declarando la palabra con seguridad. Porque entendemos en quién hemos puesto nuestra confianza. ¿Qué tal si es mejor, en vez de quizás no solamente una queja, pero también miramos al cielo y decimos al Señor: Él mandará sus ángeles
alrededor de mi familia. Hoy los que salieron por esa puerta van a ser bendecidos, van a volver llenos de la misericordia de Dios. Y aún en medio de las dificultades, el Señor los va a rodear, los va a salvar, porque Él es bueno, Él es el Dios de mi familia. Alabado sea el nombre del Señor. No temeré nada alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque estas tinieblas estén tan duras, tan densas, pareciera que cruzarlas es imposible, pero la luz admirable de Cristo vino a mi corazón y desvanece las tinieblas. Voy a confiar en mi Señor. Eso tiene que levantar a cualquiera. Pero tiene que haber fe, mis hermanos. Fe no es un asunto que viene por arte de magia. No es algo que de repente un día el Señor vino con una jarrita y le llenó para que le subiera la fe. La Biblia dice que a todos nos fue puesta una medida de fe. Y de nosotros depende que eso crezca. Y eso viene con acción. Cuando yo ejecuto, cuando yo declaro la palabra. ¿Sabe? La Biblia dice en Santiago que su boca tiene la capacidad de maldecir o de bendecir. La capacidad de edificar o de destruir. Lo que usted diga con sus palabras le puede cambiar la vida a alguien para bien o para mal. ¿Alguna vez alguien dijo algo a usted y lo hirió demasiado? ¿Cierto que sí? ¿Alguna vez un día usted estaba como bajito de nota y llegó alguien y le dijo algo especial, lo hizo sentir amado, lo hizo sentir aceptado, chévere, y le subió el ánimo? ¿Sí? Incluso pudieran no haber llegado con un regalo, pero sus palabras pudieron causar una diferencia en nuestra vida. ¿Sabe? Usted y yo estamos llamados a eso, a que nuestras bocas sean para sumar, no para restar, para edificar, no para destruir, para llenar, no para vaciar lo poco que a veces le queda al bonito. Para que nuestras familias puedan ver que en medio de lo difícil que es, aún en medio de la rebeldía de los muchachos, aún en medio de las necedades que pueden tener, aún en medio de del inconformismo y de la poca empatía con el evangelio de ese cónyuge, uno puede decir, pero aquí estoy viendo un siervo y una sierva del Señor. Mi realidad, mis ojos humanos están viendo una necesidad y un problema, pero mi protección y seguridad vienen del Señor. Él va a cambiar a mi familia. Gloria a Dios. Nosotros podemos hablar para edificar, y el que convence los corazones es el Señor. Y Él lo va a hacer cuando usted y yo creemos y nos paramos firmes. ¿Sabe? En mi casa es un buen testimonio de eso. Cuando mamá vuelve a los caminos del Señor y empieza a llevarnos, yo tenía 5 años más o menos cuando mamá nos empezó a llevar a la Unión Misionera en Buga. Desde entonces allí hemos estado para la gloria del Señor. Pero mi papá no fue. Nunca se opuso de alguna manera, pero no iba, aunque no se oponía de palabras y no molestaba por eso. Pero sus acciones contrarias hacían sentirnos como, allá usted, yo aquí. Yo no los molesto allá, ustedes no me molesten aquí. Entonces pareciera como, bueno, bonito, al menos respeta, pero no es lo que uno quiere que le respeten. Uno quiere que sean parte del reino. Porque a este reino fuimos llamados para bendición. La Biblia dice que usted y yo somos herederos de bendición. ¿Cuánto reciben esa palabra? Cuando el enemigo quiera ponerle a usted en la mente que no, que es que hay la necesidad muy grande, nada cambia en esta casa, que todo está como en rebeldía o en ruina, es que antes vamos como de para atrás, usted diga, yo soy un heredero, una heredera de bendición. Eso es declarar el poder que el Señor le ha dado a usted a través de lo que confiesa por el Espíritu Santo. Es grande, pero se necesita gente que lo crea. Usted puede decir cosas, pero no creerlos. ¿Sí? Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, viene el tiempo y ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estaba refiriéndose, todos me estaban escuchando bien, yo sé que estaba apagado. Sí, estaba hablando, Señor bendito. Estaba refiriéndose a que usted y yo pudiéramos tener intelecto, razonamiento, el corazón, emociones, todas con el deseo de honrar al Señor que nos adora. Todo unido para adorar al Señor.
Y eso es lo que necesitamos en nuestras casas. Ay, Quizás empezar a dejar un poquito esa crítica. Porque es que la necesidad es tan grande que vea, y uno aquí sufriendo y estos no colaboran. Sí, es verdad, a veces no colaboran. O no colaboramos porque pues uno también puede ir y no colaboró. Pobrecita mi mamá, le dimos dolorcitos de cabeza. Pero sabe, empezamos a encontrar en esto que la fe, como dijo Jesús, mueve montañas. amén. Como dijo Jesús, si solamente fuera con un granito de mostaza, porque no era tanto como el tamaño, sino en quién estaba puesta esa fe. Sí, parece. Poner en Jesús y decir, delante de mí estoy encontrando una familia que quizás no colabora, los rebeldes, los necios, los con falta de empatía y de ganas de construir, pero Señor, mi casa la construyes tú, yo voy a edificar con palabras, con acciones. Sí. Que una necesidad no nos nuble. ¿Sabe? Ellos tenían una necesidad, el pueblo de Israel, pero empezaron a actuar. Sí, tenemos una necesidad, pero si el Señor está mostrando que está con nosotros, pues hay que hacerle. Amén. El Señor siempre se encargará. Y sabe, ahorita lo cantamos, a veces no estamos viendo quizás una respuesta, pero podemos confiar que aunque no podamos ver, Él está obrando. Amén. Amén. Gloria. Amén. Esas son cosas que usted puede decir para edificar, para empezar a sumar en su casa. Amén. Otra de las cosas que se encuentra, le dije, número 2, un conflicto. Ellos, aparte de la necesidad, empezaron a tener un conflicto. ¿Sí? Como quien dice, a ver, en esos dichos colombianos nuestros que son tan famosos. Al que no le gusta el caldo le dan 2 tazas. ¿Sí? Tras de que estaban allí con toda esa necesidad y esas intentando ponerle ganas a su trabajo, vienen estos otros a estorbarles, a atormentarlos, vienen a querer desenfocarlos de la tarea. Y parece ser que de cierta manera lograron poner un poquito de temor en lo que estaba pasando. Gracias a Dios que en Nehemías había puesto un espíritu valiente para animar a los otros. Y aquí yo quiero que usted entienda algo. Amén. Aparte de las necesidades vienen los conflictos, ¿sí? Por ahí decía alguien, creo que es un dicho también colombiano, y es como que el Señor aprieta pero no ahorca. Es que dice cierto. Pero a veces nosotros creemos que es que a nosotros nos está apretando, ahorcando, estrangulando y el Señor no para. ¿Sí? Por ahí alguna vez salió una frase y es que algunos se sienten ya como casi mártires del Señor por las situaciones. Y dice, es que la Biblia dice que el Señor, eso decía por ahí una frase, realmente la Biblia no lo dice así. La Biblia dice que el Señor da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Pero a mí me confundió con Rambo. Decía, porque es que esto está muy duro, Señor. Sí, Arnold Schwarzenegger quedó chiquito en esta batalla. A veces tenemos la necesidad, llega el conflicto y entonces sentimos que, Señor, ¿y hasta qué? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta cuándo, Señor? Soy de los que creo que yo puedo decirle al Señor lo que hay en mi corazón, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Pero no puedo dejar que eso dañe mi fe. Y tengo que ir a la gratitud, tengo que ir a la devoción, tengo que ir a voltear mi mirada al cielo. Ellos encontraron que en medio de su necesidad hubo un conflicto y ese conflicto empieza a traer temores, empieza a traer dudas, empieza a traer, empieza a debilitar la fe. Porque una necesidad, más un temor, más una duda, pues eso va a terminar en algo terrible, ¿cierto? Eso dice el mundo, eso quiere decirle el enemigo. Pero sabe, en la palabra del Señor encontramos que no solamente lo dice, sino que también le pasó a un montón de gente que en medio de las necesidades y luego llegaron las dudas y habían temores y aún persecuciones, el Señor les dio la victoria. Es una ecuación que naturalmente no tiene lógica. Eso debería dar un igual a caos, malo, perdido, ¿sí? Destruido. Pero la Biblia dice que aun cuando nosotros nos sintamos derribados, no destruidos. Amén. ¿Sí? Porque en Él tenemos victoria, pero esto es para alguien que necesita creer, que necesita recordar que el trabajo en mi casa
no es el más sencillo, por ser a los que más amo o por ser a los que con los que más devoción pudiera pedir, es un asunto que es difícil. Pero yo necesito recordar que las promesas del Señor son reales. En medio del conflicto tiene que levantarse una voz que anima, que alienta. ¿Es usted la voz en su casa que anima y alienta en medio del conflicto? ¿O es el que le añade el conflicto? Es el que quizás se le salió el apellido, como decimos nosotros, y antes quizás le sumamos al conflicto. Pero usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia. Es que el ambiente de esta casa no hay unos gritos, ¿sí? ¿Y usted qué hace? No, pues yo me uno y te grito a todos. Sí, pues, para no sentirme tan desentonado, pues yo aporto. No, sí. No, es que esa casa no. Sí, nadie está ahí como todo, cada uno como por su lado. Mire, ya no hacemos nada juntos. Y usted propone algo, ora por eso. Claro, sí. ¿Sí? Insiste y persevera para que ese tipo de unidad y de armonía se mantenga. Porque no nos podemos hundir en el conflicto. ¿Sabe qué dijo Nehemías? No, al favor, y todo el mundo coge sus armas y nos vamos a pelear. Como soldados. El conflicto existe, pero la derrota y la destrucción no, para nosotros. Y aun cuando nos sintamos que esto está muy pesado, muy fuerte y que nos está como derrumbando, la Biblia dice: no destruimos. En el nombre de Jesús nos vamos a levantar y vamos a tener la victoria. Entonces esto nos hace entender que el conflicto es real. Si a usted alguna vez le dijeron que fuera a la iglesia, que buscara a Jesús, porque él iba a dar una vida maravillosa, él iba a sacar de problemas, él iba a ayudar con sus deudas y él sanaba a los enfermos, todo eso es verdad, pero no por eso usted es que necesita a Jesús. Usted necesita a Jesús porque si no, usted no va a tener esperanza y un día cuando muramos o él venga se va a ir para el infierno. Eso es lo que la Biblia dice. Es duro, pero es la realidad. Es que es real. Entonces, ¿a qué vino él? A salvar a los que estaban perdidos, a venir, reconciliarnos con el Padre y disfrutar del reino de Dios en la tierra. En este momento, cuando yo lo recibo y sentir que Él está conmigo, me da esperanza, me da fe, y que sea que yo muera o Él venga por mí, yo me voy a ir para el cielo. Porque Él lo hizo ya y lo pagó a precio de sangre. Cada uno de ustedes tiene ese valor. Y aparte de eso, nos dijo que en medio de cada aflicción Él estaría con nosotros porque Él venció el mundo. Entonces Él sí puede sanar, proveer, Él sí puede recompensar, restituir. Él sí hace esas cosas. Pero nosotros venimos a Jesús no por intereses propios, sino por algo que no teníamos manera de ganar y Él lo hizo por nosotros. Eso es lo primordial. ¿Sí? Y entonces a veces creemos que en nuestra vida cristiana o somos los más malos o somos hijos no descuidados por el Señor, porque es que la estoy pasando difícil. No sé si hay aquí algún cristiano que en su vida no la haya pasado difícil. Si hay alguno, mis respetos. No sé, pero todos tenemos dificultades en la familia, personales, confusiones, distracciones, luchas, batallas, tentaciones, que somos seres humanos. Sí, el Señor nos vino a salvar, pero somos humanos. Dejaremos de tener este cuerpo corrupto el día que seamos glorificados y estemos con el cielo. Por eso, aún más aquí necesito buscar al Señor para ser fuerte en la debilidad, para poder tener alegría en medio de la tristeza, rescatar y mantener el gozo en medio de la depresión o la ansiedad, que es la enfermedad de este siglo, ¿saben? Los jóvenes y adultos y aún en niños ya se ven presencia de ansiedad y depresión. Un niño, ¿qué está pasando en las casas? Para que hayan este tipo de emociones, de sentimientos, de reacciones. Pero sabe, usted y yo estamos llamados a marcar esa diferencia, a sanar esos corazones y a entender que en medio del conflicto tenemos que creer
que en medio del conflicto miramos al Señor y en medio del conflicto, como decían ellos, nos armamos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se armó. ¿Sí o no? Amén, así es. Y vamos a estar listos, ¿sabe? Ahí nunca hubo una batalla. Porque cuando ellos estaban listos, el otro pueblo, usted lo puede leer en la continuación en Nehemías capítulo 4 y 5. Ellos se dieron cuenta que ya los estaban esperando, que no era de sorpresivo y desistieron del plan. Y dice, porque entendieron que el Señor estaba con ellos. Amén, así es. Entonces, usted se arma y quizás no tiene ni qué pelear, pero está preparado. Usted se arma y quizás viene una lucha grande, pero va a tener la victoria. Porque es con Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Que estamos nosotros seguros y confiados. Amén. Pero había algo que el Señor ponía en mi corazón. Cuando le decía, Señor, ¿qué tipos de cosas a veces generan tantos conflictos y que hacen que esa necesidad crezca? El Señor ponía en mi corazón esto. En muchos hogares y muchas veces de la iglesia está creciendo una necesidad y un conflicto dentro de ellos porque no se está valorando lo que se tiene, porque siempre se está anhelando más. No estoy diciendo que no soñamos con más cosas. Tener un Dios grande nos hace soñar en grande, Gloria a Dios. querer emprender, querer innovar, querer crecer, estudiar, salir adelante, trabajar, no quedarme quizás con solo que lo que tengo, no que esté mal, pero podemos soñar y avanzar. Y es la idea que usted como hijo o hija de Dios pueda empezar a soñar y tener visión porque su Dios es grande. Esa es parte de nuestra bendición de conocer y tener al Rey de todo lo que existe a favor de nosotros. Pero sabe, a veces hay unas ganas de más que no están dejando que usted crezca y que el conflicto crezca cuando no tiene una dirección de Dios. Y eso está haciendo que no se valore lo que tiene, que no aprenda a confiar más y siempre pareciera insaciable. Entonces el Señor ponía eso en mi corazón, que a veces en la iglesia hay un sentido, hay un deseo insaciable de poder alcanzar muchas cosas que cuando no se alcanzan, entonces viene mucha frustración. Ay, es que el Señor no me ama, es que el Señor no quiere, el Señor no me da, yo le pido, no me responde. Fulanito sí, y ahí era donde el Señor ponía la atención en mi corazón. Y me ponía muchas veces el conflicto en los hogares, y aún de nuestros hermanos, de nosotros. Puede haber un conflicto grande cuando no se valora, cuando no agradezco lo que tengo, pero sobre todo cuando estoy mirando más lo de los demás. Ah, es que fulanito sí tiene. ¿Y cómo fulanito sí le dio? Vea, ese hermano le pidió y eso como en 15 días le respondió y yo llevo como 2 años en eso. Sí, claro, yo entiendo que no es una situación fácil. Pero ¿saben? Porque miramos todo el tiempo a los demás, incluso no aprendemos a alegrarnos por lo de los demás. Entonces es por eso mismo que nuestro corazón a veces no está preparado para ver una bendición más grande. ¿Cómo esperar que nuestra casa sea bendecida, sea salva por la presencia del Señor, cuando yo no les estoy influyendo en el alegrarse por la bendición de otros? Cuando no les estoy enseñando a valorar y agradecer por lo que ya tenemos, a decir, esto tenemos, yo soy bueno, hay gente que está peor. Hace días compartíamos con un grupo pequeño de la iglesia y hablábamos, cuando uno está en una necesidad que le parece que es muy grande, debería empezar a escuchar a otras personas más y darse cuenta que lo que nos está pasando a veces es pequeñito comparado a lo de otros. ¿Sí? Y a veces uno está preocupado, ay, man, y va a ir por ahí otro hermano sale, no, me pasó esto, estoy en esto, pero gloria a Dios. Y uno dice, Señor, qué pena, deje así. Atiéndalo a él o a ella primero, Señor. Pero ¿sabe? Cuando estamos en un conflicto, a veces nos encerramos en que soy yo el problema y mi necesidad, y se me olvida mirar en un buen sentido de alegrarme con las bendiciones de otros, para que así venga también la bendición sobre mí, la gente se alegra. Pero miramos es para envidiar, porque cuando usted mira y solamente le parece que a usted también debería haber recibido lo mismo, eso es envidia y eso es pecado.
¿sabe? Pero cuando usted mire y dice, Señor, yo no le he recibido, pero lo voy a recibir. Amén. Señor, eso que les diste, bendícelo, guárdalos, protégelos, que nadie los dañe. Y deja que los disfrute como un día voy a disfrutar de lo que tú me das. Eso es fe. Eso es fe en medio del conflicto. Pero ¿saben? Están creciendo ese tipo de cosas en nuestros hogares. Porque nosotros estamos pendientes más de lo que otro recibió y tiene. Y sabe, peor aún, cuando a quien usted está mirando es una persona que todavía no conoce al Señor y es prosperado. Y digo peor aún porque uno casi como que está deseando tener lo que esa persona tiene y se me olvida que lo que yo tengo en Cristo Jesús sobrepasa cualquier riqueza de esta vida. ¿Entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando yo entiendo eso, yo digo, ahora, no para chicanear a la persona, no, tengo que ir a llevarle esa riqueza, ¿verdad? Pero necesito valorar, agradecer por lo que tengo y dar gracias por lo que otros tienen. ¿Sabe para qué? Para que su corazón crezca en humildad. Porque la Biblia dice que al humilde Dios lo tiene aquí cerquita. Como decía un amigo mío, lo tiene de panita. Aquí al ladito. Sí, como un niño, sí. Así es. Sí. Y al altivo lo mira de lejos. A mí me parece curioso que diga lo mira. No debería ni mirarlo. ¿Pero sabe por qué lo mira? Porque Él es compasivo y tierno. Él es bueno. Él no nos va a dejar solos, pero quiere tenerlos de cerca. Sino para qué envió a Jesucristo. La Biblia dice que Él fue el reconciliador, el que nos volvió a unir, el camino al Padre. Usted ahora se puede acercar, orar, ser escuchado, ser bendecido, porque Jesús pagó el precio. Porque Dios quería estar lejos de usted, no quiere. Usted cree eso, el diablo le hace creer eso, el conflicto y la necesidad le hacen pensar en eso. Pero ¿sabe una cosa? Eso no es verdad. Dios está más cerca de lo que usted cree y no lo quiere tener lejos. Pero usted y yo necesitamos crecer en humildad. Y eso se logra cuando aprendo a agradecer por lo que tengo y por lo que otros consiguen. ¿Sí? No codiciando lo de los otros, sino creyendo en que si Dios lo hizo con esa persona, también lo puede hacer conmigo. Y me voy a alegrar y voy a bendecir. Así que cuando usted ve a un hermano bendecido, que el Señor le regaló una casita, que el Señor le regaló un vehículo, que el Señor lo puso a estrenar en plena pandemia. Hay gente que estrenó pandemia donde nace, ¿verdad? Un hermano llegaba a la iglesia y decía, pastor, el Señor me regaló un carro, estamos en pandemia. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Me alegré un montón por ellos. Sí. Pero ¿sabe que cuando yo voy a hacer, yo les puedo bendecir, yo les puedo decir, me alegra, qué bueno. Sí. Ahora que usted lo tiene, mi hermano, ore por el mío. Sí. Sí, ahora que hagamos equipo. Porque la Biblia dice que si dos de nosotros se ponen de acuerdo a pedir algo al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. Nos ponemos de acuerdo. Es que tal hermano también quiere lo que yo quiero. Me va a poner de acuerdo y vamos a pedir por el de uno primero. Así es. Pero ¿saben? Salgamos del conflicto llenos de fe. Amén. Salgamos del conflicto preparándonos. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que usted y yo podemos tomar la armadura de Dios para estar preparados y firmes contra las acechanzas del enemigo. Tenemos que aceptar. Que usted puede tener el escudo de la fe para que los dardos del enemigo no le toquen. Y eso no es algo que usted se pone físico, ¿sabe? Una vez escuchaba a alguien diciendo, Señor, me pongo el escudo de la fe. Amén. El casco. Gloria. Eso suena muy lindo, pero eso más que decirlo es hacer una serie de cosas. Amén. Ponerse el escudo de fe, la coraza de justicia, el casco. Todo ese tipo de cosas son cosas que usted va a la acción. ¿Sí? Cosas por hacer, por creer, por declarar, por confiar, por servir. Amén. Entonces es importante que empecemos a tomar la palabra del Señor para nosotros y empezar a creer. Tomo la armadura de Dios, creo en lo que el Señor está haciendo conmigo. Creo en la dificultad que está pasando, pero que sé que mi Dios es más grande para pasar en medio de ella. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Entonces empezamos a ¿qué? A ir a la palabra de Dios para empezar a crecer en medio de la necesidad y en medio del conflicto. Pero a veces, en medio de ese conflicto, uno necesita una motivacióncita, ¿cierto? Señor, aquí estoy, yo quiero que, pero una señalcita, Señor. Dicen algunos,
una motivacioncita, sino un empujoncito, porque es que quedé frenado, quedé aquí, mejor dicho, estancado. Sí, nos pasa, pero ahí es donde tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Y entonces el pueblo tuvo una necesidad, tuvo un conflicto, pero también empezó a tener una motivación. Y eso es lo que tenemos nosotros en nuestros hogares. Tenemos necesidades, tenemos conflictos, pero el Señor también te regaló una motivación. La Biblia dice en el libro de Nehemías, que lo que leímos, que Nehemías, cuando estaba allí con ellos, empezó a animarlos diciéndoles: miren, levántense. Nehemías 4, versículo 14, perdón. No teman delante de ellos. A ver, espíritu de valentía es lo que el Señor les regaló. Levántense, no teman, dice: acuérdense del Señor grande y temible. Peleen por vuestros hermanos, hermanas, hijos, hijas, mujeres, por vuestras casas. Me encanta encontrar esto en la palabra de Dios cuando Nehemías dice: su motivación más grande está en el Señor, pero ustedes tienen que acordarse de eso. Una de las cosas que el enemigo quiere quitarle es motivación, y por eso a veces en nuestros hogares desistimos de querer que se salven, quizás de orar por ellos, o de creer que Dios puede hacer algo con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, con mis papás. Porque es que como ya no vimos un resultado, y a veces es tan difícil, entonces el enemigo viene a robarle a usted lo que el Señor le ha dejado por motivación. Pero ¿sabe por qué pasa? Porque nos ocupamos tanto de tantas cosas y a veces no del Señor, que entonces se nos empieza a olvidar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y eso le pasa al ser humano, ¿sí? La Biblia dice que el salmista David escribió: alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo le pregunto, ¿por qué será que él, hablando como a sí mismo, dice no olvides ninguno de sus beneficios? ¿Por qué será que le dice que no olvide? Porque se les puede olvidar. ¿Y por qué se nos puede olvidar las cosas? Porque estoy muy ocupado. Es que tengo tanto por hacer. Es que esta gente me quita mucho tiempo, dicen algunos. Es que no, ahora espero voy a la iglesia y cuando llego a la misma. Llego para despedir a los hermanos para que les vaya bien. Entonces, queremos a veces un poco de resultados buenos, pero no nos ponemos a enfocar nuestra atención en lo que el Señor nos ha declarado. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre, de quién es Él, de lo que ha hecho y lo que puede hacer y hará en nosotros y en ese mundo. Pero quizás queremos coger el atajo, ¿no? El camino más cortico, porque es que hay tanto afán, ¿sabe? Y a veces como iglesia estamos metiéndonos en el sistema de este mundo, tanto de que estamos arrastrados por ellos y terminamos en mucho afán. Y el afán es una de las cosas en las que la Biblia se menciona como algo que usted no debería tener, algo por lo que debería orar, algo que le debería hacer pensar más en el Señor, porque somos seres humanos. Pero el afán nos está estorbando, nos está llenando, nos está confundiendo. La ansiedad, la incertidumbre de qué va a pasar y cómo va a pasar, de pronto no nos hace mirar al Señor. Y queremos una familia quizás llena de la misericordia del Señor, de la salvación de Dios. Pero es que estoy tan ocupado, no tengo cómo pensar qué hacer. ¿Sabe? Esa familia necesita personas que se vuelvan también una motivación dentro de la casa. Pero usted y yo no lo vamos a hacer si no estamos cerca del papá. Necesitamos acercarnos, volver al corazón del Padre y decirle: Señor, he estado tan ocupado, he estado tan cansada, me he sentido tan insaciable, hago de todo, tengo de todo, pido de todo, pero la verdad estoy insatisfecho. Yo siento en mi corazón que hoy hay personas aquí insatisfechas, que vienen a la iglesia porque saben que Dios es bueno, que a su gracia los tiene aquí, pero de cierta manera como si no esperaran ya algo de Dios, porque quizás ya
perdí la fe, perdí las ganas, lo intenté tanto. ¿Sabe? Eso lo puso el enemigo. Quería robarle la fe, quería matarle las ilusiones, las motivaciones. Quizás usted ya no encuentra motivación en muchas cosas. Dios no lo hace y tampoco tengo nada. Pero sabe, la Biblia dice: acuérdense del Señor grande y temible. ¿Quién es Él y lo que hace? Dios que nos defiende, que nos creó, que dio a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Derramó toda su sangre porque usted era valioso. Necesita una motivación. Piensen en esto. La Biblia dice que cuando Jesús fue crucificado, le clavaron una lanza en su costado. ¿Usted sabe qué salió de su costado? Agua y sangre. Agua y sangre. ¿Sabe? Una vez estaba escuchando a algunos especialistas en temas de teología y Biblia, y también habían algunos científicos allí, y podían exponer algo que me cambió a mí en muchas maneras. Algo que ellos decían era que el cuerpo humano, pues obviamente tiene sangre y tiene agua. El cuerpo humano está dotado de gran parte de agua, ¿sabía eso? Dicen que cuando el cuerpo ya empieza a sacar agua, es porque ya no tiene sangre. Es como si primero expulsara toda la sangre y después lo que tenga de agua, de líquidos. ¿Sabe qué es eso? Que el Señor no escatimó ni una gota de sangre, la derramó toda, para que usted recordara que era lo suficientemente valioso como para que se creyera poco o no tuviera una motivación para salir adelante y pelear por los suyos y ganarlos para el reino. De que Él le salvó la vida a usted aun cuando éramos pecadores, aun cuando éramos mentirosos, fornicarios, adúlteros, cuando estábamos teniendo malos pensamientos y los alimentábamos aunque nadie se diera cuenta, aun cuando podríamos practicar cualquier tipo de inmoralidades, pero también siendo egoístas, rencorosos, cuando estábamos criticando y señalando a los que están cerca de nosotros, aun cuando usted y yo hemos sido todo eso o muchas de esas cosas. La Biblia dice: aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque tenía un plan lindo de que usted pudiera volver a ser el hijo y la hija que Él quería para Él. Lo somos. Todo el que cree en el Señor Jesucristo es salvo, y los que le reciben y creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí que no venga el enemigo, y reprendemos en el nombre de Jesús la obra de las tinieblas que quiere venir a distraer, a desenfocar, a traer desánimo, desaliento. Hoy se va en el nombre de Jesús. De tu casa la reprendo en el nombre de Jesús, porque tenemos a un Dios grande. Lo dio todo, ni una gota de sangre en su cuerpo podía salir más, para que usted y yo fuéramos lavados y limpios. A precio de sangre nos compró. Eso es demasiada motivación para salir adelante. Eso es demasiado amor y suficiente como para retomar una vida de fe, de devoción al Señor. Una vida donde volteamos a mirar a esa familia, donde están esos hijos difíciles, ese esposo, esa esposa difícil, en donde están esos familiares que nos hacen la vida imposible, pero decimos: a ellos también los amas, por ellos también moriste, y la sangre tuya se derramó por ellos. Tú los vas a alcanzar, los vas a convertir, y yo voy a ser una motivación para ellos también. Amén. Nehemías le dijo a la gente: vamos ahora por nuestros hermanos, por nuestros hijos. Le estaba diciendo: ¿ah, sí? ¿Creen que Dios está con ustedes? Pues hay que demostrarlo. Aquí es donde probamos finura, eso decimos nosotros. Aquí vamos a probar finura. Y si de verdad creen que Dios está con ustedes y esto es del Señor, entonces a trabajar y a pelear. Imagínense, les puso doble trabajo: pelear y trabajar. Trabajamos duro, pero no olvidamos nuestra lucha, que el enemigo quiere dañarnos, pero no lo va a lograr, y cubrimos a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestros hijos con la sangre de Jesús. Creemos que la presencia del Señor está con ellos, que aun cuando descansan estarán protegidos, porque Dios es bueno. Él es bueno. Aleluya. Usted es la motivación. Usted puede ser una motivación grande que Dios pone, ¿sí? De pronto a veces podemos sonar muy espirituales cuando decimos: no, es que es el Señor y solo el Señor, pero la Biblia nos muestra que la familia es una motivación. Dios la puso para bendecir.
Y a veces quizás sentimos que nuestra familia no motiva a nadie, pero empieza por nosotros. La pelea que tenemos que dar, es de rodillas ante el Señor, sometiéndonos a Él. La pelea que damos es creyendo en lo que Él hizo por nosotros. Usted no tiene que hacer un sobreesfuerzo, ya Él lo pagó todo en la cruz del Calvario. Y empiece a pedir con todo su corazón. Porque el que pide a Dios, pídalo con fe, sin dudar nada, dice la palabra. El que duda es como una ola del mar, que el viento se lleva de un lado a otro. Alguien no firme, alguien que es variable, alguien que no fue firme, que se dejó llevar por la insatisfacción de lo que el mundo podía ofrecer. El mundo te va a ofrecer muchas cosas, pero te va a dejar insatisfecho. El Señor te ofrece una cosa en Cristo Jesús, y a través de Él todas las demás y mejores bendiciones. Se la puso más fácil. No le puso la mirada en un montón de cosas, se la puso en uno, en Jesús. Y a través de Él, herederos de bendición. Riquezas de lo alto para el que cree. ¿Sabe? Esas riquezas de lo alto a veces algunos lo interpretan y están esperando, bueno, Señor, y las riquezas pues como que no fueron por este lado, porque Señor, ¿qué se hicieron, Padre? Casi, si salen del todo, Señor, empiezo a volar ya. ¿Sí? Si esto fuera hecho de plumas, pues ya estuviera volando, porque solamente se ven las alas. Pero ¿sabe? La riqueza en Cristo Jesús es mucho más grande y usted tiene que conocerla, pero eso es una profundidad de usted y Dios. De volver a las rodillas. Va a decir, aquí estoy. Cansado, cargado, insatisfecho, sin esperanza, sintiéndome que realmente lo que usted haga está bien, y si no es lo bueno, pues no importa, porque ya no doy más. Lo que usted haga con esos hijos, Señor, pues, claro, es bueno dejarlo en sus manos, pero no porque no haya nada más para hacer, sino porque Él es el único que puede hacer algo. Amén. Pero tenemos que retomar en nuestra fe para ganarlos para el reino de los cielos. Tenemos que dar una pelea. No tenía que ser fácil. Lo fácil no se valora. Lo fácil se deja en el olvido. Lo fácil no tiene el mismo valor que cuando usted lo luchó duro, ¿sí? Yo recuerdo cuando tuve mi primera bicicleta, porque yo me la compré. Me costó 200,000 pesos. Y yo me sentía que había comprado una de 2,5 millones. Y era un muchacho. A mí me habían dado, ya había tenido de niño una bicicleta pequeñita, luego de adolescente una réplica más grandecita, y yo quería una todoterreno, pero él ya estaba más grande. Bueno, en edad, ¿no? Porque como yo, en esto no crece mucho, como lo pueden notar. Este no fue mucho, pero en edad sí, para la gloria del Señor. Y empiezo yo a trabajar por eso, ya estaba haciendo trabajitos y cositas que podía hacer, y reuní para mi bicicleta. Oiga, yo no quería que nadie me tocara la bicicleta. Y yo antes en la otra bicicleta, no, a cualquier montallantas y cosas que viera ahí la llevaba, pero la mía, la otra no. Miraba quién era el que me estaba atendiendo. No, eso no me gustó. Exigente. ¿Pero por qué cree que yo hacía eso? ¿Usted sabe cuántas empanadas me vendí para bicicleta? Bueno, no fueron solo empanadas, pero fueron un montón de cosas. Y fue ya hace un buen ratito. Y yo valoraba que alguien me dijera qué tan bonita mi bicicleta. Ay, yo lo sacaba pecho. Y ahí de qué seguía después de que alguien me decía tan bonita es suya. Yo decía sí, y me la compré yo. No me la dieron, porque lo valoro, me costó, porque lo conseguí, porque me hace sentir que lo puedo lograr, que realmente, aunque era difícil, aquí está, estoy hablando de una bicicleta. Pero sabe, a veces esa bicicleta, hablando de este ejemplo, está representada en muchos de los objetivos que usted y su familia tienen, pero que a veces no lo estamos valorando. Porque la familia se ha construido a gran precio.
con muchos dolores de cabeza, aún deudas, dificultades, enfermedades. Ahí hemos salido adelante. Aún cuando nos han pagado mal dentro de la familia y fuera de la familia, cuando nos han sido injustos, deshonestos, aun cuando ha habido escasez, pero cuando abundancia, la familia se ha construido a un precio grande. Pero queremos que la salvación de nuestra familia llegue como algo mucho más mágico, como que venga un polvo del cielo y caiga sobre la familia y lo convierta. ¿Sabe? Dios convence los corazones, pero Dios oye la oración de una familia, de un papá, de una mamá, de una esposa que está arrodillada orando porque cree en la salvación para ellos. Un papá y una mamá que se paran en la brecha y dicen: reprendo al enemigo de mi casa. ¿Sabe? Yo soy pastor de una iglesia, soy director de la escuela y todo eso, y yo siento que a veces el enemigo se quiere meter en mi casa, y no por ser un pastor, hermano, el enemigo ya me quiere meter. Antes a veces como que más quiere el sinvergüenza. Y sabe, a veces solamente me despierto en la madrugada, de pronto con un vaso de agua, y mientras paso por el cuarto de mi hija, empiezo a sentir que el Señor me levantó para algo. Y tomo el agua y a veces hasta siento una presencia maluca. Y uno puede decir: aquí ya no puede entrar, es verdad, pero Él quiere dañarnos. Pero yo reprendo al enemigo en el nombre de Jesús y Él sale. Yo tengo que levantarme porque tengo una hija de 3 años y medio que necesita tener una figura de fe, de alguien que adora, que bendice, que se esfuerza, que sirve, y eso no lo va a encontrar solamente yendo a la iglesia para que vea a otra pastora, a su profe de la escuelita dominical. Lo que hacemos aquí es muy importante, demasiado. Aquí es donde somos edificados, en donde somos prosperados, donde conocemos a la gente que está en la misma fe y que también con dificultades, pero aquí estamos creyendo en la armonía del Señor para nosotros. Aquí es donde descansamos de muchas cargas mientras hablamos. Aquí es donde conocemos más al Señor. Nuestros hijos son instruidos en la palabra. Eso es lindo, pero ¿saben? En la iglesia pasan el 2% de tiempo que tienen en toda la semana en sus colegios y en las casas. Y el sistema de este mundo los está adoctrinando y enseñándoles cosas que usted debería enseñarle mejor. Y eso se hace cuando usted es de los que se paran en la brecha para reprender al enemigo, para dar al Señor, pero también de los que se arrodillan, pero también de los que cantan en su casa, de los que crean un ambiente especial de adoración, de los que se levantan de pronto, yo digo, a esas chichiciaditas gloriosas, como a la madrugada que uno se levanta a orinar, pero eso tiene un propósito. Y es que usted pase por los cuartos de esa familia y diga: en nombre de Jesús, ahí está el siervo del Señor. Todavía no se ha dado cuenta, pero aquí está la sierva del Señor, la que va a empezar a hablar diferente. Ya no va a ser mentiras, ya no va a ser groserías, ya no va a ser mal genio. Viene el amor del Señor y va y le toca un piecito así suavecito. Por favor, encárguese de no tener la mano helada, porque si no lo despierta. Pero ore, ministre. Cuando no esté, métase esos cuartos, toque esas camas, crean, traiga la presencia del Señor. Recuerde que es una lucha, trabajamos y luchamos. El Señor está con nosotros. ¿Quién? El grande y temible. Vamos a pedir por esa familia. Dios le pertenece al Señor. Nuestros hijos son del Señor en el nombre de Jesús. Alabados al Señor. A Él le pertenecemos. Del Señor somos. Pero necesitamos volver a ese estado de fe, a ese momento de rendición ante el Señor, a ese momento de rodillas, pero también de pie para hablar más durito. El enemigo no se le olvide que tengo voz. ¿Sí? Porque el sistema, el mundo nos quiere desenfocar, nos quiere dañar. Los hogares son los más afectados. ¿Por qué cree que en los gobiernos que se están levantando con mucha fuerza, de las primeras cosas que están validando dentro de las políticas son cosas
que normalmente dañan la familia. ¿Por qué cree que aprobar los abortos? ¿Por qué cree que aprobar los matrimonios en igualdad de género? Porque la figura de familia natural, como el Señor lo creó, es lo que el enemigo quiere destruir. Desenfocarnos. Amamos a todos, peleamos por todos, pedimos por todos, pero mantenemos en los principios del Señor. ¿Sabe? Y nuestra familia no la va a cambiar el próximo presidente de Colombia. Esa persona la vamos a subir los que votamos por ellos. Ellos van a tener una posición de autoridad que tenemos que respetar y honrar y pedir por ellos. Es lo que la Biblia enseña. No importa que sea, hay que orar y bendecir. Y desde ya pedir para que ojalá se suba realmente alguien que bendiga a la nación. Por favor, ore por eso desde ya. Hágalo. Pero sabe, ellos van a estar allí, van a hacer muchas cosas buenas y malas. Pero su casa, como tal, va a poder seguir estando igual o peor si usted no sabe. Porque en su casa el reino de Dios puede venir y quiere venir, pero tiene que haber alguien que lo pida, que lo anhele, que lo permita, que lo declare, que lo enseñe, que lo transmite. Y eso vamos a hacer ustedes. Quiero invitarle que esta mañana se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a ser de los que claman, vamos a ser de los que retoman, vamos a ser los que se restauran, vamos a ser de los que sueñan otra vez. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. Por eso, gente de fe, mire a alguien ahí cerquita a los lados y le diga: usted es una persona de fe. Amén, ¿lo creen así? Pero necesitamos pararnos en la brecha. Si hay necesidades, si hay conflictos, pero hay motivación. Dios está delante de nosotros. La Biblia dice como un poderoso gigante delante de nosotros. Aparte de eso, ha puesto personas para bendecirte. Y en tu familia Dios puede mostrar su bondad. Pero hay que trabajar y hay que pelear. Con una mano trabajamos, luchamos, hacemos nuestras ocupaciones. Con la otra no olvidamos nuestra pelea. Con la otra no olvidamos nuestra familia. No olvidamos lo importante que el Señor ha puesto allí. La gloria de Dios va a venir sobre tu casa. Porque el que lo anhela, el que lo busca, lo encuentra, haya respuesta. El que le busca de corazón. Vamos a hacer nosotros, amén. Voy a invitar que incline su rostro, si puede levante sus manos y ore al Señor. No sé cómo usted necesita iniciar orando. Quizás necesita decir: Señor, aquí estoy otra vez, intentándolo otra vez. Aquí estoy quizás cansado, cargado, pero vengo ante el único que me puede hacer descansar. Aquí estoy, Señor, porque tú puedes salvar a mi familia. Aquí estoy, Señor, porque ellos te pertenecen, porque tú me salvaste a mí también y quieres hacer una obra conmigo. Y quiero yo estar dispuesto para llevarles tu amor y tu gracia. Quiero ser yo el que les revela, Señor, tiempos de armonía, de paz también, porque tú estás conmigo. Si usted siente que ha sido muy duro, que a veces pudo haber sido muy fuerte en algunos asuntos espirituales que quizás no debería, pídale perdón a Dios y dígale: ayúdame a darle tus palabras en mi boca, Señor. Pon tu corazón aquí en mi pecho, Señor, para adorarte, para bendecirte, para hacer un buen testimonio de tu amor en mi casa, Señor, en el ambiente de familia. Si su familia ya es cristiana toda, entonces tiene que ir abriendo ese espacio. ¿A quiénes más de los míos gano? ¿Cómo más puedo llegar a ellos? Dame tus palabras, Señor. Dame tu gozo. Dame tu paz para ir a ministrarla a ellos. Yo soy de los que sueñan, declárelo. Yo soy de los que creen, soy de los que quieren vivir, Señor, confiados en ti. Haga declaración, recuerde lo que hace. Diga con su boca es para edificar.
es para creer, para confianza. Empiece a declarar la palabra de Dios sobre usted y sobre su casa. Diga: yo estoy para bendición. Y aun cuando otros quieran señalarme por mi pasado, yo voy a recordar mi presente y mi futuro en Dios. Soy ahora un hijo de Dios y estoy llamado para salvación, para bendición, para restaurar. Voy a hacer lo que el Señor ha puesto en mí: un reconciliador, no uno que provoca más pleito. Dígale al Señor: no quiero ser una provocadora de pleito, un provocador de pleito. Yo he sido llamado para transmitir la paz del Señor. Hemos sido llamados para ganar a la familia, para ganar a los nuestros. Ellos son del Señor. Empiece, levante su voz y empiece ahora a declarar la palabra de Dios. Diga: mi familia servirá al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Toda mi casa va a bendecir al Señor. Cada uno de ellos está rodeado de la presencia gloriosa de mi buen y sabio Dios. Están habitando al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, donde nadie los va a dañar, donde el Señor va a ser su buen pastor y nada les va a faltar. Haga una declaración: son los suyos, pelee por ellos en este momento. Empieza esa pelea que quizás había detenido un poco. Si quizás había dejado de ser ferviente, empieza esa pelea aquí. Levante su voz y declare la palabra del Señor. Esos someternos a Él. Le pertenecemos a un Dios vivo. Él pagó con precio de sangre por mi familia, por mí. Estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Ahora todas las tinieblas retroceden ante la presencia del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, las tinieblas que han querido venir a dañar tu casa, ahora se derrumban en el nombre de Jesús. Todo plan del enemigo que quiso distraer, que quiso dividir, que quiso traer tristeza, que quiere traer depresión y ansiedad, que quiere venir con afán, en el nombre de Jesús se va. La victoria de Cristo proclamamos en esta mañana. El Señor venció con poder. Él trae vida sobre nosotros. Declare vida sobre su casa. Vida. Todo lo que estaba muriendo, todo lo que estaba menguando, todo lo que parecía desfallecer, ahora resucita en el nombre de Jesús. Porque en su nombre hay vida, en su nombre hay poder para salvación. Mi familia le pertenece al Señor. Somos de Cristo Jesús. Y aun cuando las pruebas vengan, aun cuando la necesidad crece, aun cuando el conflicto pareciera ponerse duro, yo voy a confiar en el Señor. Dígalo: yo voy a confiar en Él, yo voy a esperar en Él. Soy llamado a traer motivación y vida a mi casa por la presencia del Señor. Voy a pelear por ellos, voy a creer en lo que el Señor ha puesto en mí. No hay otro como tú, Señor. Creemos en tus promesas, creemos en la paz del Señor que sobrepasa entendimiento, que hoy está llenando tu casa. Así lo declaro hoy: la paz del Señor viniendo a tu casa a generar paz en medio del conflicto, en medio de los pleitos, de los gritos. Va a venir la paz de Dios porque viene por una confesión tuya a tu casa. Vas a ser reconciliador, vas a ser restauradora en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, que viene tu gozo a inundar las casas de mis hermanos. Tu gozo, que es nuestra fortaleza, a llenarles, a traerles vida. Yo creo que tu presencia viene hoy a traer sabiduría, a cambiar, Señor, una mentalidad que estaba insatisfecha, perdida, necia, Señor, o quizás débil. Tú vienes a dar vida, vienes a traer fortaleza. Hoy lo confesamos en el nombre de Jesucristo el Señor. Para la gloria de nuestro Dios, creemos en tu vida y salvación, Señor. No duerme el que te cuida, no duerme el que guarda de tu familia, no duerme el que guarda de tu casa, y de Él viene tu provisión y bendición. Voy a confiar en el Señor. Dígame dónde está: voy a confiar, voy a creer en el Señor. De Él viene mi bendición. Tenerlo a Él es mi mayor riqueza. Voy a esperar en mi Señor. Voy a pedir por mi familia. Voy a creer en lo que Él va a hacer en ellos. En el nombre de Jesús. Yo oro sobre tu vida, creyendo que está la dirección del Señor para lo que tienes que hacer. Quizás
A veces nos vamos a enfrentar en dificultades muy grandes, pero oro por dirección de Dios para ti en el nombre de Jesús. Si puedes levantar tus manos, ahí estás. Sabiduría del cielo, la que no nos reprocha, Señor, hoy te pedimos, y creo que viene sobre mis hermanos, el Espíritu del Señor soplando sobre ellos para traer dirección, para traer, Señor, sabiduría, para traer palabras de vida. Viene, Señor, un cambio, una renovación de nuestro entendimiento para conocer tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Tu Espíritu, Señor, aquí llenando. Hoy otros están siendo llenos del Espíritu Santo aquí. El que lo cree, recíbalo en el nombre de Jesús. Estás siendo renovado, vas a ser fortalecido. El Señor va a ponerte en estos próximos días direccionamiento y unas cosas que estabas pidiendo para motivarte, para que sigas adelante, porque Él no te quiere ver hundido, Él no te quiere destruido, Él no te quiere avergonzado. Él pagó el precio alto en la cruz por eso. Señor, oro creyendo que en esta casa, en mis hermanos, en sus hogares, está tu bendición, Señor. Gracias por no alejarte de nosotros. Gracias por no darnos por perdidos, sino querer ganarnos para ti. Gracias por lo que estás haciendo en Sevilla, lo que estás haciendo en la IMEC, Señor, aquí. Gracias. Toda la gloria damos a ti, Señor. Gracias, Señor. Ven y llena nuestras vidas de ti. Ven y llena, Señor, esta casa, cada uno de nosotros de ti. Ven y llénanos, Señor. Ven, te necesitamos y creemos en que de ti recibimos mucha bendición, Señor.